Y, ok, eso es otro, ¿verdad? Si yo grabo en esta computadora, creo que esta ventana móvil sí va a tapar algo, entonces tengo que ubicarlo en un lugar, así que no tape nada. Ok, entonces, con su permiso, voy a empezar a explicar el programa de curso, ¿verdad? Y una visión general del curso dinámica como, una introducción, ¿verdad? Conceptos introductorios. ¿Ok? Entonces, para empezar, ¿verdad? Los datos generales del curso. Ese es curso de departamento que se llama Ciencias de la Ingeniería. Ahora explico qué es esto, ¿verdad? Es obligatorio, estamos en quinto semestre, 3 créditos y los requisitos es estática, ecuaciones diferenciales, física 3 y laboratorio de física 3, 4 horas virtual, ¿verdad? Bueno, este, aquí virtual con examen presencial, ¿verdad? Y después estos son mis datos, ¿verdad? Mis datos. Mi nombre es Yichen, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Yichen, Liu es apellido, Juan es segundo apellido, ¿verdad? Aunque me llaman muchas veces G. Eso es porque cuando me naturalicé me separaron el nombre, ¿verdad? En realidad es Yichen juntos, pero como me naturalicé, entonces me lo separaron a la fuerza, ¿verdad? Entonces algunos me llaman G, la secretaria, por ejemplo, me llaman siempre G. En realidad no es correcto, ¿verdad? Es Yichen juntos. Yo soy nativo de Taiwán, ¿verdad? De Taiwán y yo vine a Costa Rica desde el año 95 y también soy graduado de la UCR, ¿verdad? Y después fui a estudiar 2 años de posgrado en Taiwán, ¿verdad? En ingeniería de estructuras y estoy de vuelta aquí digamos, para aportar algo a la universidad. Entonces, ya algunos me conocen, otros no quizás, pero mucho gusto, ¿verdad? Y estoy aquí para servirles. Y tengo horas consulta, digamos, establecidas. Sin embargo, como estamos en virtualidad y también, creo que también ya hace muchos años, si tienen dudas, algunas inquietudes, me pueden escribir por WhatsApp, ¿verdad? Eh, a cualquier hora, pero que no sea en la noche, ¿verdad? Por favor, que no sea medianoche, porque igual no veo, ¿verdad? Este, aunque igual muchos me escriben en la noche, ¿verdad? Pero bueno, entonces trato de contestarlas cuando las veo. Y también si ocupan una consulta rápida, igual podemos vernos por Zoom, ¿verdad? A la hora que les convenga, me escribe y si yo puedo, los atiendo de una vez, ¿verdad? Para hacer más rápido. Y ese es mi correo y también tengo el número de teléfono acá, ¿verdad? Por si necesitan algo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces la descripción e importancia de ese curso. Esta es una asignatura del quinto semestre de plan de estudios. Es uno de los cursos básicos del área de mecánica teórica y aplicada de naturaleza conceptual y formativa que trata de comportamiento de partículas y cuerpos rígidos sujetos a sistemas de fuerza no equilibrados. Se estudia la dinámica de la partícula, del sistema de partículas y del cuerpo rígido con énfasis en el movimiento plano, los teoremas fundamentales de la mecánica, como el de trabajo de energía, y del impulso cantidad de movimiento y se introduce el análisis de la respuesta de sistemas estructurales simples a las fuerzas variables de origen súbdito y a uno permanente. Bueno, el texto dice mucho, pero como también dice nada, ¿verdad? Porque, bueno, dice muchas cosas quizás uno no comprende, pero bueno, vamos a explicarlo con base en el plan de estudios, ¿verdad? Entonces, como ustedes vean que aquí estamos en el quinto semestre. Entonces, ustedes para llegar a ese nivel ustedes han pasado por las matemáticas, ¿verdad? Por los cursos que ustedes odian, ¿verdad? O les gusten, no sé, de los cálculos y matemáticas, ¿verdad? Que son bastantes. Y quizás en introducción a ingeniería, ¿verdad? Hemos comentado eso, ¿verdad? Que ingeniería civil, bueno, ingeniería en general no es únicamente física y matemática, ¿verdad? No son de ciencias. Sin embargo, las ciencias y las matemáticas es la base, ¿verdad? O el cimiento de la ingeniería moderna, ¿verdad? Moderna en el sentido de que todas las obras, todos los diseños que hacemos van a estar validados a través de números, ¿verdad? Y la ciencia que estudia los números se llama matemática, ¿verdad? Entonces hay que saber de matemática, ¿verdad? De las matemáticas que escriben, que permiten formular modelos, ¿verdad?
matemáticos o que permite describir comportamientos o realidades, ¿verdad?, del mundo físico para poder yo cuantificarlos y luego encontrar una solución numérica y con base en ella tomar decisiones o diseñar, ¿verdad? Entonces, matemáticas es una base muy importante. Además de las físicas, ¿verdad? Que aquí están, ¿verdad? Que se llaman ciencias naturales y en caso nuestro, que es ingeniería civil, damos más énfasis a las físicas, además de química intensiva, ¿verdad? Y a partir del tercer semestre hasta el sexto más o menos, empieza a haber lo que se llama cursos de ciencias y fundamentos de la ingeniería, ¿verdad? Por eso es que este curso es de ciencias de la ingeniería, ya que aquí empiezan ustedes a tener cursos como diseño gráfico, ¿verdad? Informática y comunicación técnica, ¿verdad? Tal vez, no sé si, y también por ejemplo acá, probabilidad y estadística, economía, ¿verdad? Topografía, ética, ¿verdad? Tal vez, no sé si ustedes se acuerdan que comentamos en taller de introducción. Ahora sí, yo creo que, bueno, eso me alegra, ¿verdad? Yo espero, de hecho, para comentarles de que cuando se hizo el cambio de plan de estudios en 2018, em, antes era introducción, ¿verdad? Entonces era un curso bastante teórico, ¿verdad? Bastante magistral, ¿verdad? Llegar a escuchar digamos, la charla, profesor, nada más. Sin embargo, muchas veces como que no introduce, ¿verdad? O a veces no introduce realmente, ya que muchas veces la forma magistral de transmitir información es unilateral, ¿verdad? Y tiene sus deficiencias. Entonces, eh, cuando se hizo taller, ¿verdad? De introducción, em, bueno, digamos que yo fui el que hice la propuesta de todos esos cambios en las actividades y todo eso. Yo esperaría, digamos, ya que ustedes llevaron un taller de introducción, yo sí espero que ustedes se hayan introducido bien y que cuando ya ustedes llegan a los cursos de tercer semestre en adelante, ya ustedes empiezan a poder vincular. Yo espero, ¿verdad? No espero que no sea curso pasado, curso olvidado, sino que les sirvan como una base que cuando llegan al tercer, cuarto, quinto, sexto, que empiezan a haber cursos de ciencias y fundamentos de ingeniería, van a poder empezar a asociar muchas cosas que están aprendiendo a lo que han hecho en taller, de que muchas de esas herramientas, ¿verdad? Que están aprendiendo aquí, de tercero a quinto, bueno, tercero a sexto, ¿verdad? Les hubiera resuelto mucho mejor los retos que les hemos puesto en taller. Y la idea del taller es eso, es una introducción, ¿no? Introducción para que vean de que después uno va a aprender muchas cosas que nos puede facilitar o nos pueden ayudar a tener diseños mucho mejores, ¿verdad? Mucho más ingenieriles, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos esos de informática, ¿verdad? Esos que son fundamentos de ingeniería, son como herramientas que también de una forma se vinculan con lo que se llaman los hábitos de pensamiento ingenieril, ¿verdad? Si se acuerdan un poco, ¿verdad? La visualización, ¿verdad? Ética, comunicación, todo esto son parte de los pensamientos ingenieriles que uno debe tener, ¿verdad? Para poder hacer bien un trabajo de ingeniería. Pero además de eso, vean que además de estos cursos, ¿verdad? Que les comenté ahorita, empiezan a haber cursos de las mecánicas, que son estática, ¿verdad? Que ustedes llevaron el semestre anterior, estática, que pasa a dinámica, que estamos nosotros aquí, sólido, ¿verdad? Mecánica de sólido, después sólidos 1, sólidos 2, materia de construcción, mecánica de fluidos, ¿verdad? Aquí hay como 4 mecánicas, ¿verdad? Estática, dinámica, mecánica de sólido 1, bueno, son 5, ¿verdad? Sólido 1, sólido 2 y fluidos, ¿verdad? Más otros que son fundamentos de ingeniería como administración, ¿verdad? Y también materiales es parte de ciencias de la ingeniería, pero enfocado a materiales, ¿verdad? Materiales, ciencias de materiales, para todos ellos unir, ¿verdad? Y poder converger y que ustedes puedan integrar, ahora sí, conocimientos nuevamente en taller de sistemas de ingeniería, que es un taller, ya tienen un carácter un poco similar a taller de introducción, ¿verdad? Vean que un taller en primer semestre, ¿verdad? Eh, y después un taller en el sexto semestre, ¿verdad? Que la idea es que ustedes ahora sí tienen todos los conocimientos ya integrados
bueno, ya adquiridos, ahora les toca integrarlo a nuevamente resolver problemas, ¿verdad? Ya problemas ya un poco ya propios del mundo de ingeniería, ¿verdad? Entonces, ese curso de dinámica, ¿verdad? Pertenece a lo que se llama ciencias de la ingeniería, ciencias de la ingeniería, y forma, digamos, junto con estática, lo que se llama mecánica clásica, ¿verdad? En realidad, en muchas universidades del mundo, ellos dan estática y dinámica juntos, ¿verdad? Porque estática es un caso particular de dinámica, ¿verdad? Ahora voy a explicar al respecto. Entonces, una vez pasado el quinto y el sexto semestre, séptimo octavo, ¿verdad? Vean que séptimo octavo ya son cursos especializados de cada área, ¿verdad? Que ya ustedes se han introducido. Tenemos estructuras, ¿verdad? Aquí, eh, geotecnia, aguas o hidráulica, construcción, transportes, ¿verdad? Y después ambiental. Dos cursos por área, ¿verdad? Muy justo. Y ya noveno y décimo son las optativas, ¿verdad? Que ustedes pueden escoger, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les acabo de comentar. Son las áreas de especialización en ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, bueno, y vamos a un poco aquí. Entonces, este curso, ¿verdad? El curso es, bueno, estamos en ingeniería partícula. Entonces, estamos en quinto semestre. Vamos a continuar ahondando en la mecánica, ¿verdad? En mecánica ya en su caso más general. ¿Ok? Y la importancia del curso, ¿verdad? Sobre dinámica. Ahora vamos a explicar qué es dinámica, qué es eso, ¿verdad? El conocimiento es muy importante para el estudio de la ingeniería, porque en ingeniería civil, ¿verdad? La materia es esencial, por ejemplo, para comprender los problemas de análisis y diseño de elementos en estructuras sismoresistentes, ¿verdad? O en sistemas de transporte, por ejemplo, pavimentos, bandas de transportes, entre otros. Por ejemplo, ahora que en las construcciones se usan mucho elementos prefabricados, ¿verdad? La transportación, transporte de perdón, de todos los elementos prefabricados en su proceso de movimiento, ¿verdad? Ya que hay movimiento, ¿verdad? Hay aceleración y si hay aceleración hay efectos dinámicos. Entonces, ese curso vamos a tratar de entender todo lo que es efecto dinámico en cualquier cuerpo material, digamos, en movimiento, ¿verdad? Entonces, además, ese curso es especialmente importante si ustedes quieren dedicarse a, digamos, o les gustan el área de estructuras, ¿verdad? De estructuras para el diseño sismo-resistente, ¿verdad? O sea, comprender cómo es que funciona un edificio o cualquier obra civil ante un sismo y cómo se diseña, ¿verdad? Para que pueda resistir sismo, ¿verdad? Igual en transportes, ¿verdad? En programa de transportes, diseño de carreteras, ¿verdad? De seguridad vial, todos estos requieren conocimientos de la dinámica, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de ese curso. ¿Y qué es dinámica? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, es parte de mecánica clásica, ¿verdad? Y dinámica en realidad es la mecánica en general, ¿verdad? Porque mecánica, la palabra que viene de griego, ¿verdad? O latín mecánica, ¿verdad? O arte de construir una máquina, es la forma de conceptualizar todo lo que ocurre en el universo, también en ese planeta, como que si todas las cosas funcionan siguiendo ciertas reglas, tal como una máquina, ¿verdad? Una máquina tiene una rutina, ¿verdad? Tiene una secuencia, ¿verdad? Que hace que su movimiento o su funcionamiento sea predecible, ¿verdad? O sea, siempre sigue ciertas reglas. Entonces, mecánica viene de concepción, ¿verdad? Es una rama de la ciencia que busca conceptualizar todo lo que pasa en nuestro entorno, todas las realidades, ¿verdad? Pues mecánica también existe mecánica, por ejemplo, de fluidos, mecánica de muchas cosas, inclusive mecánica de procesos químicos, ¿verdad? Que todo, mecánica cuántica, ¿verdad? Todo es mecánica, es tratar de encontrar esas leyes o cómo puedo yo modelar o representar, ¿verdad? Aquí se estudia y analiza, ¿verdad? Eso es en términos más generales, en realidad ingeniería que lo que nos interesa es poder representar mediante modelos analíticos, ¿verdad? Ya que sin los modelos no puedo estudiar y analizar, ¿verdad? El movimiento y reposo de los cuerpos
y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerza, ¿verdad? Eso es de Wikipedia, parece bien, ¿verdad? No está mal. Y otros autores como Hausner y Hodgson, ¿verdad? Dice que es la ciencia del movimiento, ¿verdad? Tiene por objeto la investigación, la posición y las configuraciones en función del tiempo de sistemas de cuerpos materiales. Y este de Girbin, ¿verdad? Dice que es la ciencia que estudia efectos de las fuerzas en la forma, movimiento, comportamiento en general de la materia, sea en estado gaseoso, fluido o sólido, ¿verdad? Entonces, en ese curso vamos a enfocarnos únicamente en movimientos, ¿verdad? Cambios del estado, le llama eso cambio de posición, movimientos de cuerpos sólidos, ¿verdad? Por eso que al inicio se habla de partículas, ¿verdad? Que ustedes ya conocen el concepto de partículas en estática y también de cuerpos rígidos, ya que fluidos, ¿verdad? Lo va a ver usted más adelante, mecánica de fluidos. Y gases, se ve un poco también gas, en realidad gas también es un fluido, ¿verdad? Solo que trabajamos poco con gases en ingeniería civil. Ese no es el caso de ingeniería química, que trabajan con gases, nos estudia un poco más esa parte, ¿verdad? Pero entonces, dinámica, ¿verdad? Como en resumen, lo que estudia es el movimiento. Básicamente, ¿cómo puedo yo describir el movimiento, ¿verdad? En el tiempo. Y esto, a diferencia de estática, ¿verdad? Les comentaba, aprovecho para introducir, ¿verdad? Un poco. Estática es la parte de mecánica que estudia las condiciones en que se neutralizan las acciones mutuas que ocurren entre los cuerpos, con un estado resultante de reposo o de movimiento uniforme, ¿verdad? Tal vez voy a apuntar aquí, ah, dinámica, la ecuación dinámica o la ecuación fundamental de dinámica, ¿verdad? Que ustedes conocen es la segunda ley de Newton, que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y todo estos, en realidad esta expresión es también conceptual, ¿verdad? Expresa algo básico que vamos a explicar ahorita más adelante. Son vectores, ¿verdad? Es una mecánica vectorial. Y lo que dice es que ante la acción de fuerzas, ¿verdad? Hay un efecto de aceleración porque no hay equilibrio, ¿verdad? Estática es un caso muy particular donde la parte derecha es cero, ¿verdad? Porque no hay aceleración, porque está, bueno, las acciones se llaman fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas se neutralizan, ¿verdad? Se neutralizan dando como un resultado, ¿verdad? Un resultado de reposo, no hay movimiento, o de movimiento uniforme, o sea, velocidad constante, ¿verdad? No hay cambio de dirección ni en la magnitud de velocidad. Entonces, hace que la suma de fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Pero como cuando trabajamos con cuerpos rígidos, a veces se acuerda un poco con cuerpos rígidos, las fuerzas no son concurrentes, actúan, puede tener un brazo de palanca, ¿verdad? Puede generar efecto rotacional. Entonces, momentos, ¿verdad? También es cero, ¿verdad? O sea, dando como un resultado en que el cuerpo, la partícula, ¿verdad? No desplaza ni rota, ¿verdad? Dando como resultado reposo o de movimiento uniforme. Entonces, en realidad, el curso de estática que ustedes tuvieron, ¿verdad? Que ojalá que lo repasen porque ese curso es continuación de estática, pero no se estresen, ¿verdad? O sea, lo que estática, lo que aprendieron en la base, confío que ustedes lo han podido aprender muy bien. Pero en realidad todo el curso de estática lo que trata es estas dos ecuaciones nada más, ¿verdad? Si ustedes repasan un poco, ¿qué ven ustedes en tema 2? Yo sí me acuerdo porque yo di el curso de estática, lo vi durante unos 8 o 9 años, ¿verdad? De estática. 9 años o 10 años, no me acuerdo, ¿verdad? Y ya pasé a dar introducción, entonces dejé el curso a otros profesores que también son muy, muy buenos, ¿verdad? Son muy, muy, muy buenos profesores del curso. Pero, por ejemplo, en tema 2 se ven estática de partículas, después que están viendo en tema 3, cómo se escriben las fuerzas, cómo se reducen las fuerzas, tema 4, ¿verdad? Por ejemplo, se habla sobre ya equilibrio, ¿verdad? Ya tema 4 es pura aplicación de suma de fuerzas y momentos.
Y después en tema 5 hablan de casos de fuerzas distribuidas, cómo se representan, cómo se encuentra el resultante, las fuerzas distribuidas, centro de gravedad, todo esto, ¿verdad? Presión hidrostática, que es una fuerza distribuida. Lo que están estudiando en realidad, toda esa primera parte es cómo expresar, cómo yo expreso, ¿verdad? Ya, digamos, en el mundo de ingeniería, ¿verdad? Ya en ya cuestiones muy prácticas, muy reales, cómo yo expreso esta fuerza o qué tipo de fuerzas yo encuentro en la realidad y lo- cómo lo traduzco o lo traslado a un modelo, ¿verdad? Como ustedes hacen una viga, ¿verdad? Una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Cuchilla, rodillo y con cargas, ¿verdad? En realidad, todo eso que aprende es cómo trasladar algo que es vida real a un modelo en papel, ¿verdad? Con dibujitos, con flechillas que representan las acciones o las fuerzas o las influencias, ¿verdad? Entre un elemento y otro y poder analizarlo de acuerdo a la estática que realmente solamente se tratan de esta ecuación y esta ecuación, ¿verdad? Ya más adelante, cuando ustedes llegan a tema 6, ¿verdad? Análisis de estructuras básicas, análisis de estructuras elementales, ven cerchas, ven armaduras, ven marcos, ¿verdad? Máquinas, esa aplicación, ¿no? Esa aplicación de las dos ecuaciones, ya casos más específicos que son cerchas, que se usan mucho en las obras civiles, en puentes, en los techos de las casas, que se ven mucho, ¿verdad? Las cerchas. Después ven fuerzas internas, que es un tema importantísimo. Es una aplicación de lo mismo, de la estática, pero ya a secciones de una viga, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, lo que se enfoca es estudiar cómo se expresan fuerzas internas en una viga, ¿verdad? En cortante, momento y axial, por ejemplo. Es lo mismo, ¿verdad? Aplicación a encontrar fuerzas internas y después momentos de inercia de áreas es un tema un poco diferente porque bueno, antes de eso está fricción, que es lo mismo, ¿verdad? Que es un caso particular de fuerzas. Y después momentos de inercia de áreas, que es un estudio de propiedades geométricas de las áreas, igual que el tema 5, que son parte de los conocimientos que deben tener para llegar a sólidos, ¿verdad? Son estudio de las propiedades geométricas. Y el último tema, que confío que no los vieron, ¿verdad? Que se llama trabajo virtual, ¿verdad? Ese trabajo virtual es otro método aparte de estática, aparte del método vectorial para encontrar soluciones a problemas. En el caso del curso es estática, ¿verdad? Pero el trabajo virtual se puede aplicar para muchos tipos de problemas. Pero bueno, en resumen, ¿verdad? En resumen, todo el curso de estática es aplicar estas dos ecuaciones, ¿no? Ese es todo el curso de estática realmente. Entonces, eh, y uno dice, ¿y por qué es que el curso no es fácil? ¿O por qué es que, o sea, se da para tanto, ¿verdad? Son dos sesiones por semana y son 6 horas, ¿verdad? Mucho más que ese curso. En realidad, no sé si el profesor les explica esa parte, a veces no, uno pasa por alto, ¿verdad? En realidad, lo pesado del curso o lo fuerte del curso, igual en ese curso, bueno, en ese curso hay un poco más de conocimiento nuevo, ¿verdad? Pero el curso es estática, que ya esas dos ecuaciones lo conocen en física, pero el fuerte en realidad es la capacidad del análisis, ¿verdad? Eso que ustedes dicen, que yo veo un problema, yo no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, eso de cómo entrarle al problema, ¿verdad? Y cómo llegar, por cuál camino tomar. Ese proceso de ver un problema, saber cómo entrarle, saber qué hacer, saber o sea, cuáles son los pasos siguientes, eso no es conocimiento. Bueno, es conocimiento, pero no es conocimiento teórico, sino es una habilidad, ¿verdad? Y esa habilidad tiene un nombre, de hecho es un atributo que se llama atributo de análisis de problemas, ¿verdad? Entonces, ese atributo o esa capacidad se adquieren practicando, no se adquieren viendo que los demás hagan ejercicios, ¿verdad? Bueno, sí, se puede aprender, pero al fin y al cabo uno mismo debe aprender a hacerlo uno mismo para poder adquirir esa habilidad. Que ese curso vamos a continuar también con este línea, ¿verdad? De análisis de problemas. Y dinámica es la parte de la mecánica que estudia condiciones en que las acciones que ocurren entre los cuerpos no están equilibradas, ¿verdad? Con un estado resultante en movimiento acelerado, ¿verdad? Y
Vamos a tomar referencia nuevamente a esa ecuación, ¿verdad? Que es una ley de Newton o la ecuación fundamental de dinámica, ¿verdad? Vamos a tomarlo aplicado a una partícula, no nos compliquemos, solo una partícula, ¿verdad? Y aquí, solamente esta ecuación voy a tratar de como abarcar todo el curso, ¿verdad? Todo el curso vamos a estudiarlo en varias partes. Vean que hay varias partes. Tengo una parte de las fuerzas, que de hecho ya las estudiaron en estática, ¿verdad? Cómo se expresan las fuerzas, cuáles son las acciones que existen, por ejemplo, de contacto, los tipos de vínculos, conexiones, los apoyos, ¿verdad? Las fuerzas que existen, cómo se expresan, ¿verdad? También cómo se expresan. No se puede hablar de fuerzas sin un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas fuerzas, cómo se expresan ya, de hecho, ustedes adquirieron bastante nociones en estática, pero al tener en dinámica la parte derecha, que es que no está equilibrado, ¿verdad? Las acciones, genera entonces aceleración y las fuerzas genera masa por aceleración. Entonces aquí hay tres partes que nos toca aprender: sobre fuerza, sobre las masas y sobre aceleración, ¿verdad? Como les decía, fuerza provocan cambios en el estado de un cuerpo. Aceleración, cantidad física asociada a la cinemática del cuerpo, ¿verdad? También es conocido como la segunda derivada de posición respecto al tiempo en términos matemáticos, ¿verdad? Y la masa, que es constante de proporcionalidad, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, como les decía, la fuerza ya ustedes lo han visto bastante en estática, ¿verdad? En dinámica vamos a empezar entonces estudiando un poco, bueno, cómo se expresa la aceleración, cómo se expresa la cinemática, ¿verdad? El movimiento. Y también después vamos a ver un poco sobre las masas. Entonces vamos a empezar por el estudio de la cinemática. Y ese es el tema 2 de ese curso, que es cinemática de una partícula. Y después el tema 6, ¿verdad? Que es cinemática de cuerpos rígidos, ¿verdad? Entonces estamos, o sea, hay dos temas del curso que vamos a tratar sobre cómo se expresan esta aceleración, ¿verdad? Tal vez ustedes, no sé si ustedes pueden pensar, profe, pero esta ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, eso ya lo hemos usado en física, ¿verdad? Pero en física, recuerden eso les advierto de una vez, ¿verdad? En física, a veces uno, tal vez por inexperiencia, bueno, también es porque son muchos temas, ¿verdad? Y a veces uno se fija en las ecuaciones o las fórmulas, ¿verdad? Como dicen muchos por las leyendas, los mitos urbanos, los mitos universitarios que dicen que física es aplicar fórmula, ¿verdad? Sí, de un sentido sí. La idea es que conozcan de las fórmulas, de de su formulación, de sus conceptos y cómo aplicarlo a algo muy sencillo, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Por eso que física, ¿qué es lo que se aplica? ¿A qué tipo de movimiento? Si se acuerdan, al movimiento rectilíneo, ¿verdad? Puede ser uniformemente acelerado. Eso es lo más que llega, ¿verdad? Un movimiento rectilíneo con aceleración uniforme. Vean que el título dice, el movimiento es rectilíneo. Además, aceleración es uniforme. Esos son los casos que aplican las fórmulas de física, ¿verdad? Después ven movimiento circular uniforme, ¿no? Después ven, bueno, de hecho son esos dos tipos de movimientos lo que ven. O sea, es o circular o rectilíneo, ¿verdad? Si es movimiento parabólico, ya no. Bueno, sí, solamente el movimiento parabólico, ¿verdad? Pero si fuera un movimiento polar, ¿verdad? Por ejemplo, basada en coordenadas polares, ya no, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta aceleración que vamos a estudiar en ese curso es general, ¿verdad? No vamos a restringirnos más en esos tipos de movimientos restringidos o básicos que se estudian en física. Vamos a extenderlo, vamos a ampliarlo a un planteamiento mucho más, bueno, a un planteamiento generalizado, ¿verdad? Con base en ciertos tipos de sistemas de referencia o sistemas de coordenadas, ¿verdad? Por eso es que
empezamos con el estudio de la cinemática, ya que para poder sumar fuerzas igual a masa por aceleración, tengo que saber cómo expresar la aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cinemática? Aquí es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describo el movimiento? ¿Verdad? El movimiento generalmente está expresado a través de una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Es como esta curva, ¿verdad? Que es un conjunto de puntos geométricos en el espacio que pasa una partícula, en el caso de nosotros, primero es una partícula, ¿verdad? El tema 2, sin embargo, de una partícula es una partícula que conforme pasa el tiempo va moviéndose despacio. Entonces, esa trayectoria es el conjunto de puntos donde pasa la partícula, ¿verdad? Como decía, bueno, aquí está, ¿verdad? Lugar geométrico donde en todos los puntos, posiciones recorridos por la partícula P durante su movimiento. Es una curva continua, ¿verdad? Entonces, aquí voy a introducir unos conceptos básicos, ¿verdad? De cinemática. Y también tenemos que hablar un poco de posición, ¿verdad? Ya que trayectoria es conjunto de puntos, o mejor dicho, conjunto de posiciones, ¿verdad? De una partícula P durante su movimiento o a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es posición? Posición es un vector, ya que habla de posición, ¿cómo se expresa posición ya matemáticamente? Bueno, es un vector, ¿no? Es un vector. Y antes de un vector que va desde origen, tengo un sistema de referencia. Aquí ya introducimos de que debe haber un sistema de coordenadas, ¿verdad? O referencia hasta el punto donde está la partícula. Y se expresa posición como vector R flecha en función del tiempo, ¿verdad? Entonces va de punto O a punto P, ¿verdad? Y como una partícula viaja, ¿verdad? Cambia su posición en el tiempo, entonces en tiempo t igual t sub 0 en una posición, tiempo t igual t1 en otra posición y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces puede haber numerosos vectores de posición en un recorrido, ¿verdad? Entonces posición es un vector que está en función del tiempo porque posición ahora como estamos en dinámica, estamos en una cinemática, hay movimiento, no es fija, ¿verdad? Posición. No es como, tal vez se acuerdan de problema de 3D, problemas de equilibrio de partículas en 3 dimensiones en estática, que ustedes encuentran el vector unitario, los cables a través de las posiciones, igual, ¿verdad? De los puntos, de los anclajes de los cables. Esos son vectores fijos, ¿verdad? Pero aquí vector es función del tiempo, ¿verdad? Función del tiempo. Y después, igual voy a aprovechar para continuar un poco, ¿verdad? Para introducir los conceptos básicos. Igual estamos estudiando cinemática, ¿verdad? Aceleración, una definió posición, ¿verdad? Ya que cinemática es movimiento, ¿verdad? En el movimiento hay cambio de posición. Entonces, el cambio de posición se le llama desplazamiento, ¿verdad? Entonces, se le llama vector de desplazamiento al vector que determina el cambio de posición en un intervalo determinado de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo determinar un vector de desplazamiento o de cambio de posición, ¿verdad? Haciendo una resta entre posición en el tiempo 1 y tiempo 0, ¿verdad? Por ejemplo, cambio de posición entre el tiempo sub 0 y tiempo 1, de tiempo 0 tiempo 1, es vector posición de tiempo 1 menos vector posición de tiempo 0. Entonces hago esta resta, lo que encuentro es este vector, ¿verdad? Perdón. Y si este, hago la resta entre vector en tiempo 2 a vector tiempo 1, encuentro este otro vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, esos vectores que encuentra, ¿verdad? Haciendo la resta, tal vez no se acuerdan bien de estas reglas o estas cuestiones de suma y resta vectorial y cómo se representa geométricamente, ¿verdad? Entonces, lo que hay que recordar es que la suma vectorial aplica la ley del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, pasa este vector a la derecha a sumar del vector en tiempo 0 más vector de cambio de posición o de desplazamiento me daría una nueva posición, ¿verdad? O sea, este vector que es posición inicial
más este que es cambio de posición o vector de desplazamiento, ¿verdad? Para encontrar la suma resultante de los dos vectores, ¿verdad? Aplico ley del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, esta sería el vector resultante. Confío que ustedes lo han visto eso ya en estática, nada más que ahora aplicamos esas reglas de suma vectorial a desplazamiento, ¿verdad? A posición y desplazamiento. Entonces, estos también le llaman sectores, vectores secante, ¿verdad? Ya que en términos de la trayectoria, lo que hace este vector de desplazamiento es un secante, ¿verdad? Secante, corta, ¿verdad? Corta. Ok. Y cuando yo puedo, ¿verdad? Cuando yo puedo encontrar cuál es el cambio de posición, pero para un, un intervalo de tiempo infinitamente pequeño, o sea, que el intervalo de tiempo tiende a cero, entonces yo puedo encontrar lo que se llama velocidad, que es el cambio de posición o de desplazamiento con el tiempo, ¿verdad? Pero en forma instantánea. Es decir, tengo como tengo aquí, ¿verdad? Vector posición en tiempo cero, en tiempo, ahora sí, en vez de decir tiempo 1, voy a decir que es un tiempo t, ¿verdad? Perdón, aquí falta un t sub 0, ¿verdad? Tiempo t sub 0, que es este tiempo, pero más un delta t, y ese delta t voy a hacer que tiende a cero, ¿verdad? O sea, que ese cambio del tiempo es muy pequeño, de modo tal de que yo, ¿verdad? Al ser cada vez más pequeño ese delta t, este, este punto P1, ¿verdad? Va a tender hacia el mismo punto, aunque no es el mismo punto, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar, ¿verdad? Haciendo ese límite, ¿verdad? De vector de desplazamiento o cambio de posición respecto al tiempo, dado el cambio en el tiempo tendiendo a cero, ¿verdad? Y esto es lo que se llama vector de velocidad, ¿verdad? Ya que es el cambio de posición o de desplazamiento versus un tiempo infinitesimal, ¿verdad? Un tiempo muy pequeño y se llama esto vector velocidad, ¿verdad? Y ya que ahora sí, ¿verdad? Este vector en tiempo 1 empieza a aproximar cada vez más, ¿verdad? Al tiempo sub 0. Entonces se convierte, inicialmente era secante, ¿verdad? Era secante, ahora se convierte en un vector tangente. Por eso, los vectores de velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, cuando yo quisiera encontrar también alguna propiedad geométrica de una curva, ¿verdad? Con que pueda encontrar vector de velocidad, ya encuentro el vector tangente, ¿verdad? Ok, tal vez aquí voy a aprovechar, ¿verdad? Entonces, ese vector velocidad, que es un vector tangente a la trayectoria, se escribe así, ¿verdad? Límite del tiempo, ¿verdad? Límite con delta t tiende a cero de la diferencia, de la división o del cociente entre cambio de posición respecto al cambio en el tiempo, que como estamos trabajando con vectores, ¿verdad? R flecha es un vector. Entonces, en cálculo, tal vez se acuerdan en cálculo 3, ¿verdad? Que es un cálculo vectorial. Mejor dicho, cálculo vectorial o cálculo de varias variables, ¿verdad? Este vector posición, R, si lo expresamos, por ejemplo, en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces hay x, y más y en j más z en k, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay varias variables que yo tengo que trabajar. Entonces este vector velocidad, este vector velocidad, ¿verdad? Se expresa como dr de t, ¿verdad? Diferenciación de vector de posición respecto al tiempo. Pero en este curso voy a aprovechar para de una vez introducir. Está escribiendo como ese curso hay que derivar mucho porque siempre el objetivo, vean que estoy partiendo, tal vez ustedes dicen, ¿por qué me habla de todo esto, verdad? Porque yo quiero llegar a la aceleración, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero llegar. Pero para llegar a aceleración tengo que empezar desde posición, ¿verdad? O sea, no puedo llegar a aceleración sin definir posición, sin saber trayectoria, sin encontrar velocidad, porque derivando velocidad encuentro aceleración. Entonces, para encontrar esta aceleración, tengo que estar siempre derivando.
Esa es la cruel realidad de que en ese curso hay que derivar mucho, ¿verdad? Porque nos toca encontrar siempre la aceleración y eso siempre hay que derivar, ¿verdad? Si es el problema que se trata, ¿verdad? Entonces, para no estar escribiendo ese dr flecha de t, ¿verdad? Que es bastante tedioso y se hace grande los términos, ¿verdad? Mucho d, y hay que derivar dos veces d al cuadrado, después escribe mal el cuadrado, se convierte en d2, bueno, se presta para confusiones, entonces vamos a adoptar la notación de Leibniz. Esta notación de cálculo diferencial es debido a Newton, ¿verdad? Es notación de Newton. Sabemos que en paralelo a Newton, ¿verdad? Existe otro matemático que se llama Leibniz, que también desarrolló cálculo infinitesimal y integral independientemente, ¿verdad? Después se unieron los dos y después hay un pleito ahí, no importa, no es de nuestro interés. Pero bueno, lo importante es que los dos, aunque desarrollaron, digamos, los conocimientos por separado, llegaron a lo mismo. Significa que es algo correcto, ¿no? Entonces Leibniz emplea la notación de punto, de un punto encima del vector para denotar lo que es una derivada, ¿verdad? Entonces lo que es lo que conocen ustedes como dr de t, dr flecha de t, Leibniz lo denota como r punto, sencillamente. Primera derivada. Randall, ¿sí? Profe, no era al revés, que Leibniz era el que utilizaba las D y Newton con los puntos a las comillas. Mm, según entiendo, yo creo que es al revés. Leibniz es el que usa punto. Newton usa d y comillas, si no me equivoco, ¿verdad? Pero no, sí, tengo que investigar más, ¿verdad? Pero según lo que yo entiendo, lo que me han enseñado es que Leibniz usaba punto. No sé si estoy equivocado, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Pero yo creo que sí es Leibniz, ¿verdad? Que usa notación de punto. Digamos, la notación que ustedes ven en física es más por Newton, ¿verdad? De RT o prima, ¿verdad? Entonces, es que como ahora estamos en mecánica, ¿verdad? Y en problemas, después hay muchos sistemas, después va a ver de que ocupamos a veces tener un sistema X, Y, y después ocupamos un sistema rotado, ¿verdad? Un poco girado a un ángulo zeta. ¿Y cómo le llamo esto? También es X, X prima, Y prima. Entonces después se enreda con las diferenciaciones. Entonces, bueno, para evitar todas las confusiones, usamos punto, ¿verdad? Para anotar primera derivada, ¿verdad? Eso es una cuestión de notación que se usa en ese curso y también más adelante ya se acostumbra mucho usar el punto, ¿verdad? También le llama vector de velocidad, V flecha, ¿verdad? V flecha, ¿ok? Y ya, al fin, llegamos a la aceleración, ¿verdad? Que ya es la variación de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, como yo ya encontré este vector de velocidad en función del tiempo, vean que v también es un vector, ¿verdad? Quizás en espacio físico, en espacio, digamos, tridimensional, lo puedo dibujar que son un conjunto de tangentes a la trayectoria, pero en realidad también puedo, ¿verdad? Hacer un espacio de velocidades, ¿verdad? Vx, Vy, Vz. También puedo dibujar esos vectores de velocidad y cuál es la magnitud y la dirección de velocidad en el tiempo. Entonces, esa curva, ¿verdad? Esa trayectoria, entre comillas, porque no es trayectoria, ¿verdad? En espacios de velocidades se llama hológrafa, ¿verdad? Tiene un nombre. Y vector de aceleración, ¿verdad? Aceleración es cambio de velocidad por instante de tiempo. Entonces, hago ese límite, ¿verdad? Cuando delta t tiende a cero, ¿verdad? O sea, el mismo concepto, ¿verdad? Delta v sobre delta t. Con delta t tiende a cero, aplico el límite, entonces encuentro lo que se llama vector de aceleración. Es un vector igual tangencial a esta odógrafa, ¿verdad? En espacios de velocidades. Y cómo se escribe, ¿verdad? Cómo se escribe eh, dvt, dv flecha de t, ya que estamos tratando vectores, ¿verdad? O la segunda derivada, ¿verdad? D al cuadrado de r flecha sobre t al cuadrado. O más sencillo, ¿verdad? O es vector velocidad v punto
v flecha punto, o también según una derivada de posición respecto al tiempo, r flecha 2 puntos, para anotar según una derivada, ¿verdad? Entonces, todas estas son las formas, ¿verdad? Que yo puedo expresar la aceleración, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, y me disculpan que como que de una vez aprovecho, ¿verdad? Para explicar un poco qué es lo que vamos a ver en este curso. Tenemos que entonces saber un poco sobre estas definiciones que son posición, ¿verdad? Velocidad y aceleración. Estas tres cantidades físicas son las de interés en ese curso, ya que estos tres juntos le llama el estado, ¿ya? Recibe el nombre del estado, el estado, ¿verdad? Estado de una partícula, en este caso, o estado de un cuerpo rígido, ¿verdad? O sea, entonces, para conocer cuál es el estado, ¿verdad? De movimiento, hay que describir el movimiento, ya que el movimiento es el movimiento, a veces el movimiento uno emplea, ¿verdad? ¿Cómo se mueve? Pero el movimiento es como un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco general, ¿verdad? Un poco trivial, un poco, no es específico, ¿verdad? Entonces, para expresar el movimiento, uno lo expresa en términos de algo mesurable, que es posición, velocidad y aceleración, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos que aplicar suma de fuerzas igual a masa por aceleración, bueno, entonces al inicio vamos a tener que aprender cómo se expresa esa aceleración, cómo se llega y además después cómo se analiza, ¿verdad? Ya que ya expresé, pero después tengo que descomponer, ¿verdad? Estos vectores de velocidad, aceleración en diferentes coordenadas, ¿verdad? Diferentes sistemas de referencia. ¿Y cómo se descompone? ¿Cómo se expresan? Esto es estudio del tema 2, ¿verdad? De este curso. ¿Ok? Bueno, aquí es el resumen, ¿verdad? Posición, velocidad y la aceleración son referidas como el estado de un cuerpo o sistema material y son los parámetros de interés que determinan su cinemática, ¿verdad? Como les expliqué ahorita. Esto vamos a estudiarlo en tema 2 y tema 6, ¿verdad? Ok, ahora sí, la dinámica, ¿verdad? Dinámica, como su nombre lo dice, la rama de física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios del estado físico o estado de movimiento. Entonces, ¿cuáles son las causas de movimiento? Por supuesto, son las fuerzas, ¿verdad? Entonces, dinámica, una vez que ya sé cómo escribir el movimiento, añadiendo ya las fuerzas, ¿verdad? Las causas que provocan el movimiento, las cuales ya ustedes saben cómo expresarlo, ¿verdad? Las fuerzas para esto de cursos de estática, ¿verdad? Cómo expresar diferentes reacciones, cómo expresar diferentes fuerzas de contacto, peso propio, ¿verdad? Todo ya ustedes saben cómo expresarlo. Entonces, son las causas del movimiento. Entonces, conozco la parte derecha, conozco la parte izquierda y ahora viendo cuáles casos son las masas que estoy tratando, ya puedo entonces plantear, ¿verdad? Y resolver el problema dinámico de cualquier problema, ¿verdad? Entonces, este estudio de las fuerzas ya usted la tienen desde estática. Entonces, después de tener claro, ¿verdad? La parte cinemática, añadiendo ahora sí, en tema 3, ¿verdad? Que vamos a estudiar dinámica de partículas, entonces podemos ahora sí resolver problemas de dinámica de partículas, ¿verdad? Y en cuanto a la masa, ¿verdad? Que es el tercer elemento, la masa, que es esa constante de proporcionalidad que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. Hay tres casos, ¿verdad? Puede ser cuerpos que puede ser representado como una masa puntual o una partícula, ¿verdad? Que es el primer caso, que vamos a tratar, bueno, casi que la mayor parte del curso vamos a enfocarnos en partículas, que es el caso más sencillo. Luego, también existe cuerpos, sistemas representados por varias masas puntuales, ¿verdad? Interconectados, conocido como sistema de partículas. Puede ser, por ejemplo, un sistema que tengan tres masas interconectadas con cables y poleas. Entonces, es un sistema de partículas, pero que tiene alguna relación o interconexión entre ellos, ¿verdad? Ese es el segundo caso. Y el último caso es el caso del cuerpo representado como una masa continua,
o cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, ya esto, en ese caso, habría que entonces plantear esta ecuación partiendo de una masa diferencial, ¿verdad? Un delta M o un dm, y después sumar, ¿verdad? Es el efecto de todas las masas que componen el cuerpo rígido hasta al final encontrar, arribar una expresión que me permite resolver la dinámica, ¿verdad? Del cuerpo rígido. Pero bueno, entonces esto es un poco, ¿verdad? Es como aprovechando esa introducción para decir qué vamos a aprender en ese curso, ¿verdad? Entonces, ese es el curso, ¿verdad? El curso es tratar de entender y poder aplicar esta ecuación ya a problemas reales, ¿verdad? Ingenieriles. Solo que, bueno, una vez planteado, ¿verdad? Ya sé cómo expresar la aceleración, sé las masas, sé las fuerzas. Ok, entonces, ¿cómo lo resuelvo, verdad? ¿Cómo lo enfoco? Hay dos formas. Uno es aplicarlo así como está. Se llama esto planteamiento vectorial, ¿verdad? O si ustedes bien se acuerdan, el nombre del libro que ustedes usan, ¿verdad? En estática, que es Bill Johnston, se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros, ¿verdad? Y tal vez no sé si ustedes se han cuestionado por qué nombre vectorial, ¿verdad? ¿Por qué no mecánica para ingenieros? Porque el libro se aboca, digamos, se enfoca más en la parte vectorial, ya que usa, lo que ustedes ven son puros vectores, ¿verdad? Puros vectores. O sea, ustedes están usando siempre DCLs, suman fuerzas, que todos son vectores para encontrar la solución, ¿verdad? También le llama mecánica newtoniana porque la mecánica Newton se basa mucho en vectores. Pero existe otro planteamiento en este curso, ¿verdad? Que también en estática es el último, que es trabajo virtual. Pero en ese curso, ¿verdad? Para resolver problemas que también parte de ese planteamiento, después de aplicarle ciertas variaciones matemáticas, yo puedo convertirlo en lo que se llama teoremas generales de la dinámica, ¿verdad? Que son trabajo de energía e impulso cantidad de movimiento, ¿verdad? Que son dos teoremas generales de la dinámica, que estos dos planteamientos, ¿verdad? Lo vamos a aplicar tanto a partículas, también a cuerpos rígidos, ¿verdad? Existen esos dos enfoques. Entonces, a diferencia de estática, que el enfoque es prácticamente totalmente vectorial, ¿verdad? Totalmente es hacer DCL, sumar fuerzas y todo eso. En ese curso va a tener diferentes tipos de problemas y casos. Hay problemas donde es más fácil plantearlo desde este otro punto de vista. Veámoslos como un planteamiento, como puntos de vista de abordar un problema, ¿verdad? Entonces, existen esos dos planteamientos y de hecho, de esos dos planteamientos parten, ¿verdad? Para todos los cursos siguientes, ¿verdad? Sea mecánica de fluidos, mecánica del sólido, mecánica estructural, ¿verdad? O sea, todas las mecánicas, todos los cursos de análisis, al menos del lado de las mecánicas, siempre van a haber esos dos planteamientos. Ese es el planteamiento, método de fuerzas, o le llaman método de fuerzas, es el método de energías, ¿verdad? Entonces, después va a ver que va a haber mucho sobre el método de trabajo virtual, ¿verdad? Trabajo virtual es trabajo de energía, ¿verdad? Es ese enfoque energético que nos viene a resolver problemas más complejos que sumando fuerzas puede ser difícil de resolver, ¿verdad? Okay, entonces, un poco los planteamientos que existen. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tema 2 que les comentaba sobre ahorita, ¿verdad? Que es cinemática de la partícula. Entonces, es usar, ¿qué vamos a ver? Entonces, vamos a usar diferentes sistemas de coordenadas, ¿verdad? Para expresar el estado de una partícula. ¿Qué es estado? Recuerden posición, velocidad, aceleración. Encontrar diferentes propiedades y poder transformarse de una coordenada a otra, ¿verdad? Y que vamos a aplicar, por ejemplo, al movimiento de una partícula, un vehículo en una autopista, en una curva, movimientos determinados por cables y poleas, ¿verdad? O casos de varias partículas interconectadas, sistema de cable, poleas y diferentes masas, por ejemplo. Vamos a poder entonces expresar, em, digamos, el estado, ¿verdad? De movimiento de esas partículas, sean vehículos, sean masas. Eso es lo que vamos a ver en tema 2. Y tema 3,
Entonces ya es unirnos, ¿verdad? Digamos, añadir las fuerzas, que son las causas del movimiento, para ya llegar a formular lo que se llama ecuación de movimiento para una o varias partículas relacionadas entre ellos y poder resolverla. Y vamos a introducir también el concepto de lo que se llama equilibrio dinámico o la fuerza inercial, que es muy importante. Y aquí hay dos casos, ¿verdad? Hay dos casos de problemas. Caso uno es cuando yo conozco las fuerzas, ¿verdad? Conozco las fuerzas que actúan en la partícula, ¿verdad? Y se busca resolver su movimiento. O sea, conozco las fuerzas, que es el lado izquierdo, ¿verdad? Con lo que ya ustedes saben de estática. Planteo el DCL, sumo fuerzas y busco resolver aceleración. Pero para resolver para aceleración, como bien ustedes ya saben, ¿verdad? Aceleración es segunda derivada de posición, o también conocido como segunda derivada de posición respecto al tiempo en una notación que ustedes conocen más. Si es este caso, ¿verdad? Conociendo las fuerzas y que busco determinar el movimiento, de la parte derecha es aceleración. Es segunda derivada de posición en el tiempo. Entonces siempre implica resolver una ecuación diferencial de segundo orden, mínimo, ¿verdad? Bueno, perdón, máximo, ¿verdad? Porque no hay más, no hay tercera derivada, ¿verdad? Entonces, si son esos problemas, siempre toca resolver ecuación diferencial. Y como ustedes pasan por ese curso, ¿verdad? Saben de que en realidad las ecuaciones diferenciales que tienen solución son esas, ¿verdad? O sea, hay ecuaciones diferenciales que sencillamente no hay solución, o que solución es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, en ese curso igual, ya que el curso no es un curso de ecuaciones diferenciales, vamos a aplicar algunas soluciones más clásicas, ¿verdad? Que son, digamos, más conocidas o más sencillas, ¿verdad? De usar para ese curso, ¿verdad? Aunque ustedes han visto muchos métodos, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales no vamos a usar todas, ¿verdad? Está bien. Y otro caso, ¿verdad? Es cuando el movimiento es controlado, ¿verdad? Ese caso es cuando el movimiento no es controlado, se conocen las fuerzas para encontrar el movimiento. Otro caso es cuando los movimientos son controlados por máquinas, por ejemplo, cuando hay una polea, bueno, un motor que está subiendo una caja o un objeto en construcción a través de cuerdas y poleas, ¿verdad? El movimiento, la aceleración que genera es controlado. O como por ejemplo esto, ¿verdad? Que es una barra ranurada que empuja y mueve el pin a través de un caracol, ¿verdad? De una trayectoria en forma de caracol, ¿verdad? Entonces, el movimiento es controlado. O sea, yo conozco la función de posición en el tiempo, ¿verdad? Y yo puedo entonces derivar y derivar una vez, dos veces y encontrar esto. Entonces puedo encontrar la parte derecha y entonces hay problemas de que yo tengo que despejar el lado izquierdo, ¿verdad? Esos problemas son más sencillos, son más parecidos a estática, ya que la parte derecha la conozco, ¿verdad? Porque el movimiento o la ley del movimiento es dado en el problema, entonces yo puedo encontrar cuál es la fuerza masa por aceleración, que se conocen como la fuerza inercial, ¿verdad? Que eso vamos a abordar en el tema 3. ¿Ok? Tema 4. Vamos a tratar lo que se llama teoremas generales de la dinámica, ¿verdad? En la dinámica. Entonces, vamos a aplicar, por ejemplo, los métodos de trabajo de energía o impulso, cantidad de movimiento, ¿verdad? Para resolver problemas como estos, salto de Bangui, ¿verdad? Movimientos de partículas, ¿verdad? O estos que son, que existen interacciones entre varios cuerpos, pero se conocen, se buscan o se interesan más, eh, perdón, se interesa únicamente cuál es el estado antes y después de una cierta acción, ¿verdad? Entonces puedo aplicar estos teoremas generales para conocer cuáles son esos cambios de estados antes y después, ¿verdad? Tema 5, que es un tema, bueno, en realidad hasta tema 4, ¿verdad? Es como un poco de lo que ustedes conocen de física, pero profundizando, ¿verdad? Y
generalizando a casos totalmente generales, ¿verdad? Valga la redundancia. O sea, vamos a generalizarlo, ¿verdad? Para que sea aplicable lo que ustedes han visto en física, pero ahora sí a cualquier problema, a cualquier tipo de trayectoria, ¿verdad? Tema 5 ya es un tema un poco aparte, ya es un tema ya más de aplicación, de aplicar lo que ya ustedes conocen el tema 2, 3 y 4, pero ahora sí a un problema particular, que es el problema particular, caso particular de sistemas mecánicas con una fuerza restauradora elástica, que eso es lo que ustedes van a estudiar en mecánica de sólido, ¿verdad? Mecánica de sólido, que tal vez algunos ya lo tuvieron, otros van a tener ahorita, ¿verdad? Lo que van a estudiar es cuál es la relación entre la fuerza y la deformación que puede experimentar un cuerpo, ¿verdad? Que en estática asumen que es rígido, pero que en realidad no existen cuerpos rígidos, ¿verdad? Idealmente, todo cuerpo se deforma. Entonces, al deformarse, los cuerpos cuya relación de fuerza de deformación cumple la ley de Hooke, que ustedes lo han visto en física, ¿verdad? Fuerza de deformación cumple una relación lineal, ¿verdad? Donde la fuerza puede expresarse como una constante de proporcionalidad por la deformación, ¿verdad? Se conoce como un sistema elástico, ¿verdad? Entonces, en realidad, todos los sistemas materiales, ¿verdad? Dentro de un cierto rango, y bueno, y para algunos materiales en específico, exhibe esta propiedad lineal entre la fuerza de deformación, ¿verdad? O el lado contrario, también, ¿verdad? Se puede tratar de linealizar o encontrar un modelo equivalente lineal, ¿verdad? Entonces, cualquier sistema material que se deforma, vibra, ¿verdad? Entonces, ese es muy importante, tema muy importante para el caso de diseño y análisis sismo resistente, ¿verdad? Porque todas las obras civiles como esos que ven ustedes, tanques de agua, viaductos elevados, edificios que tienen masas muy importantes, son masas muy grandes, sujetos a movimientos, ¿verdad? Inducidos por el sismo, experimentan fuerzas restauradoras, ¿verdad? Entonces hacen que el sistema vibre en presencia de esas fuerzas que se llaman excitadoras. ¿Cómo puedo analizar estos sistemas y hacer que sean resistentes a sismos, por ejemplo? Es un tema muy importante. Entonces, tema 5 es un tema bastante extenso, ¿verdad? Que vamos a abordar muy bien para que tengan una buena base, para cuando lleguen, digamos, a los cursos de último año, tengan una buena base sobre conocimiento de vibraciones mecánicas, para que puedan entonces conocer, por ejemplo, a profundidad, saber qué es lo que está en el código sísmico de Costa Rica, ¿verdad? Para que lo que uno diseña sea resistente a los sismos, ¿verdad? Entonces, un poco tema 5, que es un tema muy interesante y muy importante, también muy aplicado. Y después el tema 6 y 7, que es cinemática de cuerpos rígidos, es una generalización del tema 2, pero a cuerpos con masas continuas y rígidas, ¿verdad? Entonces, tema 2 es la partícula. Ahora sí vamos a aplicar todo lo del tema 2, pero ahora sí a cuerpos rígidos. Y tema 7 es igual, ¿verdad? Ahora sí, lo del tema 3, que era aplicado a partículas, vamos a generalizarlo a cuerpos rígidos, ¿verdad? A cuerpos con masa continua y rígidos. ¿Ok? Entonces hay diferentes problemas. Solamente que por cuestión de extensión del tiempo, que ese curso es bastante denso, casi siempre lo más que pudimos llegar son los primeros casos de tema 7, a lo más que se pueda llegar. Y de semestre que los cursos que son presenciales les piden terminar tajantemente, ¿verdad? Rotundamente 15 minutos antes. Yo creo que va a ser difícil que lleguemos a tema 7, ¿verdad? Porque esos minutillos se juntan al final, son lecciones, ¿verdad? Que uno pierde. Entonces, que podamos llegar a tema 6 y cubrirlo ya me alegro bastante, ¿verdad? Pero este tema, al fin y al cabo, no es de tanta, o sea, no hay cursos posteriores que se necesita, ¿verdad? No es un contenido que tenga ningún curso posterior que no necesita, ¿verdad? Entonces, damos mucha énfasis para que comprendan bien vibraciones, ya que hay cursos posteriores que necesitan de conocimiento de vibraciones muy bien preparados, ¿verdad? Entonces, esto es aprovechar esta introducción, entonces, para describir un poco que vamos a ver en el curso. Entonces,
Ya, ahora sí, devolvamos a la carta de estudiante, devolvamos a programa de curso. Entonces, después de ver todo este, digamos, abordaje, ¿verdad? Un poco que vamos a ver el curso. Entonces, ¿qué busca el curso? Entonces, la finalidad del estudio de la dinámica es proveer conocimientos y destrezas de cálculo necesarias para la correcta utilización de sus principios, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente. Bueno, esto está en carta de estudiante, ¿verdad? Vean aquí, ¿verdad? Que aquí en el curso vamos a que tengan conocimientos, son dos aspectos: conocimientos y destrezas de cálculo, ¿verdad? Son dos aristas que tenemos que aprender, ¿verdad? Para que pueda utilizar sus principios. Vean que es uno, ¿verdad? Y dos, tengo que saber principios y después poder analizar problemas. Siempre son esos dos aristas, ¿verdad? Entonces, para análisis, como les comentaba, requiere de práctica, ¿verdad? Vamos a analizar qué cosas. Vamos a analizar sistemas de ingeniería sujetos a fuerzas o acciones no equilibradas, ¿verdad? Que es propio de ese curso. En consecuencia, entonces, el desarrollo adecuado del curso capacitará al estudiante para aplicar los principios fundamentales de la dinámica de manera lógica sistemática para formular modelos de evaluación de comportamiento cinemático y cinético de cuerpos materiales y sistemas estructurales simples, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Y los específicos, ¿verdad? Bueno, falta, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El logro de los objetivos depende de la adecuada asimilación de la materia, ¿verdad? Es fundamental la habilidad. Vean que aquí habla de la habilidad, ¿verdad? Que esa destreza, ese atributo de habilidad que el o la estudiante desarrolle para la aplicación del método de análisis de problemas de ingeniería. Vean, aquí está, ¿verdad? Análisis de problemas de ingeniería, que es esa habilidad muy importante que tenemos que adquirir, que incluye las siguientes etapas. Esto está en el programa de curso, ¿verdad? Definición de problema, selección y planteamiento de modelo de solución, ejecución de actividades de solución, verificación e interpretación de los resultados y generalización o aprendizaje a partir de los resultados obtenidos, ¿verdad? Que esto lo resumo en ese diagrama, ¿verdad? Que pueden tratar de repasar o retomar esto, digamos, en lo que ustedes han visto en estática también, ¿verdad? O también lo que ustedes han visto en introducción a la ingeniería. Porque introducción a la ingeniería en realidad es desde aquí. Es una realidad, ¿verdad? Digamos, en introducción les pedimos que haga una torre de pasta, que que ustedes nos vieron, ¿verdad? Estática. Eso es una cercha, en realidad. Esa realidad, que es una cercha, tengo que abstraerlo, ¿verdad? Tengo que ponerlo en papel, ¿verdad? En un modelo. Se llama eso definición de problema, ¿verdad? En caso de taller de introducción, es un problema de estática, ¿verdad? O sea, es una cercha, una torre de agua. Algunos hicieron un puente, ¿verdad? Sujeto a una carga puntual, ¿verdad? En el centro. Ok, ese caso de realidad, abstraerlo a formar un modelo de una cercha, ¿verdad? Y encontrar cuáles datos tengo yo y qué tengo que resolver, ¿verdad? En caso nuestro es dinámica, no es estática, ¿verdad? Entonces, pero esta etapa, ¿verdad? Esta etapa de definir el problema, en realidad, en ese curso no tiene que hacer casi mucho. Tal vez en proyecto un poquito, ¿verdad? En proyecto de curso. Porque el problema está dado, ¿verdad? Siempre lo que les damos es un enunciado, hay un problema, o sea, el problema ya está definido. Lo que tienen que hacer es, ok, estamos resolviendo problemas de dinámica, cuáles son los datos que tengo yo y las incógnitas que tengo que determinar, ¿verdad? Pero en la realidad, lo que uno debe hacer en la realidad, en la práctica, es que parte de realidad, como algo como parecido a lo que se hace en taller de introducción a ingeniería, pero ahora sí, ¿verdad? Si uno quiere hacerlo bien hecho, ¿verdad? Que si ustedes se acuerdan todavía, que si quiere hacer bien hecho, diseñar una torre de agua o diseñar un puente para que resista las cargas, ¿verdad? Que tenga que aplicar, tengo que entonces primero hacer un modelo, encontrar cuánto resiste en compresión y en tensión cada elemento, ¿no? De pasta, y resolver la cercha, ¿verdad? Resolverlo como debe ser y entonces diseñar cuál debe ser el grosor del elemento que debe tener para resistir la carga que se va a poner, ¿verdad?
esto se debe hacer en la práctica, solo que en esos cursos que vamos a llevar, ¿verdad? De las mecánicas, ya el problema está dado, ¿verdad? Le damos un problema para que lo resuelva. Entonces, partimos cada diciembre de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ver qué datos tienen y ver qué se busca, ¿verdad? Para después plantear el problema, ¿verdad? ¿Qué se entiende por planteamiento de problema o la formulación del modelo de análisis? Consiste en hacer DCLs, ¿verdad? Diagramas de cuerpo libre. O en el caso de dinámica, no solamente DCL, ¿verdad? También se puede hacer algunos diagramas de análisis, según sea el caso. Pero para poder formular esos modelos de análisis, se llama modelo de análisis porque es una abstracción de la realidad, ¿verdad? En papel es un modelo. Para hacer el modelo, ¿qué tengo yo que tener? Tengo que tener conceptos físicos y matemáticos y principios de la mecánica, ¿verdad? También tengo que escoger cuál es el planteamiento más apropiado, ¿verdad? Quizás en estática no hay opción, siempre es hacer DCL, sumar fuerzas. Ya en ese curso ya no es así, en ese curso hay diferentes planteamientos. Pueden plantear mediante método vectorial, pueden plantear mediante método energético, ¿verdad? O mediante cantidad de movimiento. Entonces hay diferentes formas de plantear el problema. Hay que ver cuál es el más adecuado, cuál es el más sencillo, dependiendo de qué es lo que tengo yo y qué es lo que se busca, ¿verdad? En el problema. Y además, todas las acciones deben ser tomadas en cuenta, ¿verdad? No omitir informaciones que son esenciales y además tener en cuenta cuántas ecuaciones tengo yo y cuántas incógnitas tengo que resolver, ¿verdad? Digamos, estoy resumiendo todo en un diagrama, ¿verdad? O sea, antes de empezar, tengo que ver, ok, ¿cuántas incógnitas voy a resolver? ¿Y cuántas ecuaciones ocupo? ¿Verdad? Para resolverlas. Y ahora sí, una vez planteado el problema, una vez formulado el modelo matemático, ¿verdad? Modelo, digamos, ya hizo el DCLD, ya hizo las fuerzas, ya sumó las fuerzas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso nuestro es una ecuación en movimiento. Entonces ya llegó a una ecuación matemática, ¿no? Se llama eso modelo matemático. Ya encontró esa ecuación, se llama ecuación gobernante de problema, que puede ser estática, dinámica, lo que sea. Lo que sigue es resolverlo, ¿verdad? De aquí en adelante, de aquí en adelante es en realidad aplicar lo que ustedes conocen de los cursos de los cálculos, ¿verdad? Precálculo, los cálculos, ¿verdad? Ya de aquí del modelo matemático para atrás, ¿verdad? Para atrás es lo que hay que aprender, ¿verdad? Según sea el curso. Pero al final no olvidemos que una vez resuelto el problema, que no son matemáticos, tenemos que verificar e interpretar la validez del resultado, ¿verdad? Y cuál es su significado físico. O sea, ¿qué significan esas soluciones, ¿verdad? Ese paso es muy importante y voy a estar, digamos, reiterando en esa parte, ya que sin esta parte, si no sabemos verificar resultados e interpretarlos, somos matemáticos, ¿verdad? Pero como somos ingenieros, tenemos que saber qué significa, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir esos números que estoy obteniendo? Entonces, con ese método, ¿verdad? Con este método de análisis de problemas, entonces vamos a poder, entonces ya ahora aplicarlo, ¿verdad? Ya aquí voy a decirlo por encima, ya podemos calcular movimientos, sacar las magnitudes de cinemática, ¿verdad? Aceleración, velocidades y todo esto, ¿verdad? En diferentes sistemas de referencias. Yo puedo resolver problemas de dinámica, ¿verdad? Aplicarlo, digamos, a diferentes problemas, encontrar las fuerzas resultantes, fuerzas de reacción, etcétera, ¿verdad? Y también puedo aplicarlo a encontrar las fuerzas o las magnitudes que están buscando en los problemas de vibración, ¿verdad? Ante la presencia de fuerzas restauradoras, amortiguadoras y excitadoras, ¿verdad? A los sistemas que oscilan, es decir, vibran, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y me disculpan que sí, ¿verdad? La introducción es un poco larga, pero quería que de una vez introduzcamos en los conceptos más importantes y que vamos a ver en el curso, aprovechando la carta de estudiante, ¿verdad? Entonces, eso es la primera parte de carta de estudiante. Y
es todo esto, ¿verdad? Entonces ya hemos explicado todo esto hasta acá. Y lo que hace falta es ver nada más la evaluación del curso, ¿verdad? Entonces, la metodología, bueno, como ya ustedes ven, no tenemos aula asignada, ¿verdad? Vamos a hacer clases sincrónicas y asincrónicas. Y favor, los que eh, llegaron tarde o no escucharon, puedan llenar una encuesta que yo hice en mi acción virtual para conocer de sus necesidades, ¿verdad? En cuanto a conectividad o si les, o sea, cómo andan ustedes con la combinación de cursos presenciales y virtuales, ¿verdad? Y vamos a asignar, digamos, todos los materiales a través de Mediación Virtual. Y tenemos un proyecto final, ¿verdad? Que de hecho ahí está, en Mediación Virtual, que se trata de construcción y ensayo de un modelo físico de un edificio que tiene múltiples grados de libertad, que es eso vamos a ver más adelante. Vamos a hacer la base de pinchos, ¿verdad? Para estudios de vibraciones mecánicas en la casa y en forma grupal, ¿verdad? La idea es que como aún estamos en pandemia, aunque la U eliminó restricción de aforo, ¿verdad? Creo que es adecuado seguir protegiéndonos, ¿verdad? Entonces, la idea es que puedan seguir haciendo en la casa, ¿verdad? No juntarse mucha gente en la universidad y creo que eso no es tampoco tan adecuado, ¿verdad? Entonces, mantenemos el proyecto en pandemia igual. Y las evaluaciones, este curso es, hay 10% de tareas que se designa algunos temas que son más largos, hay 2 tareas o hay 3. Vamos a hacer exámenes cortos, ¿verdad? En forma sincrónica o asincrónica, vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos vaya en el curso. La idea es de los exámenes cortos es que les ayuden. Hay 2 exámenes parciales colegiados que van a ser los sábados, ¿verdad? Y examen final 20%, ¿verdad? Y proyecto 20%, que suma 100%, ¿verdad? Entonces aquí las tareas se dejarán, ¿verdad? Conforme se completan los diferentes contenidos, serán publicadas en mi aula virtual y también se entregará el mismo, ¿verdad? Y se harán exámenes cortos sincrónicos, ¿verdad? En las horas detectivas, ¿verdad? A lo largo del curso, conforme se completan los temas y también siempre que cuando ya tengan las tareas hechas, ¿verdad? Para que tengan práctica. Y hay como aquí hay 2 parciales y un final, ¿verdad? Más o menos de 2 horas y media, ¿verdad? Que cubran los contenidos hasta 5 días hábiles antes del examen. Y como somos un curso virtual, ¿cómo les entrego exámenes? Entonces, por favor, cuando finalicen los exámenes, les voy a pedir que tomen fotos, ¿verdad? A su solución, o sea, me entregan el físico también a solución, pero también suban su solución con las fotos que toman, igual que en la virtualidad, ¿verdad? Pero a mi aula virtual, ¿verdad? La suban para cuando yo les voy a entregar notas, puedo entregar ahí mismo para también las discusiones o reclamos posteriores, ¿verdad? Ya que no nos vemos, no hay aula física para vernos, entonces vamos a hacerlo igual de esa forma. Y bueno, aquí es un comentario nada más que, como siempre, ¿verdad? Como estamos en Zoom, entonces hay que encender cámaras a la hora de hacer evaluaciones sincrónicas, ¿verdad? Y si hay problemas de naturaleza técnica o contratiempos o situaciones ajenos de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces me comunican, ya me llaman, me mandan mensaje, texto, ¿verdad? Para ver qué hacemos, ¿verdad? Para coordinar. Las fechas están aquí. Creo que los parciales ya están definidas. Son esas fechas porque una semana anterior, esa anterior es sólido, ¿verdad? Entonces, atrasamos el examen una semana después para no chocar con sólidos. Entonces, creo que ya no choca, ¿verdad? Con los exámenes de quinto semestre. Entonces, las fechas, aunque son tentativos siempre, pero creo que va a quedarse así, ¿verdad? Son esos sábados que hay examen parcial, presencial, ¿verdad? Presencial. Y las horas consultas, ¿verdad? Tengo definido esos días lunes de 4 a 5 de la tarde, miércoles de 9 a 10, vía Zoom, ¿verdad? Con ese mismo ID. O yo estoy disponible, yo estoy dispuesto, ¿verdad? Yo estoy para servirles, entonces me pueden igual contactar cuando se necesitan. Randall, sí, por favor. Profe, ¿con cuánto de anticipación le tendríamos que avisar para que usted habilite la hora de consulta? Me avisan. O sea, nada más es que no me dejen como decir que tengo que estar conectado, ¿verdad? O sea, tengo que trabajar muchas cosas más. Entonces, me avisan, nada más me dicen, profe, ocupo consulta. Me conecto. Ok. ¿De acuerdo? Y otra cosa, otra pregunta es que si en este curso
o específicamente en el proyecto vamos a tener que usar MATLAB? Ah, sí, MATLAB. Ustedes sí lo han aprendido un poco en análisis numérico, ¿verdad? Sí lo vieron un poco. Sí, 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 ¿verdad? O lo están llevando. Bueno, sí, creo que lo tienen. Bueno, o eso yo no en ese momento, ¿verdad? Análisis numérico. Entonces, igual, los códigos, y tengo ejemplos de código, ¿verdad? Que se necesitan para el proyecto. Y si tiene dificultades, yo les hago una guía rápida, ¿verdad? Es sencillo. Y MATLAB, lo bueno es que tiene mucho help, mucha ayuda que es bastante clara, ¿verdad? Y trae ejemplos. bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Igor, Hola, profe, le quería preguntar si el examen final es acumulativo o solo entra un tema, porque veo que solo hay 12 días entre el segundo parcial y el final. sí, examen final es acumulativo, ¿verdad? Generalmente, aunque quisiéramos enfocarnos más a temas 6 y 7, como les comentamos, ¿verdad? O sea, nunca da tiempo, ese curso es muy denso. Entonces, y además, el tema de vibraciones mecánicas también es muy extenso, o sea, son temas muy extensos, ¿verdad? Entonces, puede haber casos que no se evaluaron, digamos, en segundo parcial. Entonces, esos casos lo incluimos en el final, ¿verdad? Entonces, aunque es acumulativo, ¿verdad? Lo que hace siempre es, por costumbre, los problemas o tipo de problemas que han salido muy mal, ¿verdad? Entonces, repetimos en final para que asegurarte que al menos sí pudieron, digamos, aprender, digamos, lograr tener un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es como el enfoque del examen final, ¿verdad? O sea, o sea, es posible, bueno, y es casi que va a ser así, que no todo el contenido de vibraciones va a entrar en segundo parcial, porque son demasiados, ¿verdad? Entonces, es capaz que no hay chance de cubrir todos, entonces una parte de ellos va a ir a la final, ¿verdad? Al examen final. Ok, Gracias. justo. Ok, y eh, referencias bibliográficas. Si quieren tener algún libro de texto, recomiendo el de Hebeler, ¿verdad? Porque el de Bill Johnston y los de Bedford y Fowler ya traen problemas un poco más enfocados hacia ingeniería mecánica, ¿verdad? Hacia ingenierías mecánicas. Hebeler tiene más problemas relacionados con ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, recomendamos ese Hebeler. Pero también ustedes, como pueden ver, ¿verdad? En mediación virtual, eh, que se vuelvan en mediación virtual. Aquí ya les tengo los apuntes del curso, ¿verdad? Apuntes del curso aquí. Entonces, los apuntes del curso vienen por temas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Aunque no lleguemos a 8, bueno, está bien, ahí lo tienen, ¿verdad? Y también apéndice, ¿verdad? Y también, digamos, por la pandemia, yo, digamos, hice presentaciones, hice videos, hice muchas cosas. Todos son materiales para que les ayuden a estudiar, ¿verdad? A comprender la materia. Entonces, como esos son, o sea, se llama ese curso es parte de mecánica clásica. Si es clásica, es que ya no cambia, ¿verdad? No cambia en el tiempo. Entonces, me han preguntado, creo que Randall, que si vale la pena comprar el libro. Yo digo que no, pues son conocimientos clásicos. Clásico es que siempre va a ser así. Entonces, y la información hoy día es muy accesible, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que guarden los ahorros para comprar libros más adelante, que son libros que ya se van a usar en la práctica, ¿verdad? Este curso lo importante es, igual que estática, hay que entender y dominar los conceptos, ¿verdad? Eso es lo importante. No es tanto tener información ahí guardado. Entonces, con los apuntes, con los ejercicios, yo creo que es suficiente comprender bien la materia, ¿verdad? Ok, okay. Entonces, yo creo que eso sería todo, ¿verdad? Sería todo, digamos, sobre el programa de curso. No sé si dejé algo de decir. Randall, por favor. Profe, ¿verdad que uno no se puede eximir del examen final? No. Bueno, no tenemos costumbre de eximir como
como siempre son materias importantes, no eximimos, ¿verdad? Generalmente no hay esa costumbre en ese curso. Ok, qué lástima. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietudes? ¿Solicitudes? Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces ya vimos introducción. Profe, tengo una pregunta. Ujú. ¿Todas las clases van a ser sincrónicas? Eso es lo que yo estoy a la espera de ver. Ahora, al menos ya hay una persona que dice que no, o sea, que va a conectarse, digamos, en el campo, ¿verdad? Pero ustedes saben, el campo la conexión es malísima, ¿verdad? Entonces, seguro se cortan mucho. Entonces, aunque la grabo, digamos que ustedes tengan que asistir a clases en esas horas y después ver grabación es igual muy cansado, ¿verdad? Entonces, yo tal vez podemos seguir la estrategia que empleé en el semestre anterior, ¿verdad? Digamos que trato de mantener al menos un día, digamos, en la semana que sea asincrónica, que puedan ver videos. Igual tengo muchos videos, ¿verdad? Creo que están bien hechos, ¿verdad? Creo. Y voy a usar, digamos, esas 2 horas asincrónicas para hacer algunos ejercicios como cuestionarios o preguntas que pueden valer puntos, pero muy discutible, ¿verdad? Que pueden valer, por ejemplo, algún porcentaje dentro de los quizzes para que ustedes vean los videos y de una vez se fogueen, ¿verdad? O que se pregunten. Con las preguntas como de autoevaluación para ver si comprendieron la materia o no, ¿verdad? Y de hecho, el semestre anterior les decía de que yo les doy 3 opciones, ¿verdad? Porque vean que tenemos apuntes, ¿verdad? Vean que ese es el apunte de tema 2, ¿verdad? Que ya hemos visto hoy bastante, ¿verdad? Eh, También tengo presentación en PowerPoint que les voy a subir. También hay video. O sea, tengo 3 materiales. Entonces, o sea, tengo la presentación base con la que hice los videos, ¿verdad? Entonces, tiene 2 opciones que usted puede escoger. Porque antes de la pandemia ya hay gente que me decía que ese curso con los materiales que yo preparo sienten que es suficiente, que no tengan ni a clases. Para mí está bien, ¿verdad? Lo importante es que entiendan, ¿verdad? Entonces, que vean videos, que vean apuntes, que vean presentación, de cualquier forma, si ustedes entienden, es lo que uno busca, ¿verdad? Que entienda, que puedan aplicar los conocimientos a los problemas sin confusión, sin errores, ¿verdad? Lo que uno busca es eso. Entonces, les dejo los materiales para que ustedes los empleen como quieran, pero entonces les pongo, digamos, ok, si asigno, por ejemplo, tal vez para el jueves, ¿verdad? Yo voy a ver si tengo los videos, ¿verdad? Entonces, para eso ocupo montar un chat, digamos. Tal vez algunos que me conocen me mandan un mensaje, por favor, texto, y ya hago un chat y pego el link del chat en mi sesión virtual para que todos puedan unirse. Y les dejo, entonces le asigno de una vez, veo cuáles videos tengo. Yo creo que tengo videos de 2.2, solo que no estoy seguro si tengo video de ese ejercicio de programa 1 o no. Entonces voy a revisar, pero no estoy seguro ahorita. Si no tengo el video de programa 1, entonces nos vemos este jueves para hacer ese ejercicio, ¿verdad? 1 y el 2, ya el tiempo. Y ya el que sigue, coordenadas cilíndricas, se lo dejamos en forma de video para el lunes siguiente. Entonces, yo voy a tratar entonces de asignar videos, ¿verdad? Y preparar quizás una autoevaluación para que ustedes, después de ver el video, bueno, puedan ver el video realmente y además autoevaluarse, ¿verdad? Ver si entendieron o no. Y si no les gusta perder el tiempo ver el video, pueden ver los apuntes, ver la presentación, como gusten. Yo creo que eso puede ser muy flexible. No sé si me explico. Entonces, creo que puede ser así, ¿verdad? Para que no tengan ese problema de conectividad y todo eso que puede ser una tortura, ¿verdad? Trata de dejar videos y vernos, ¿verdad? Quizás vernos igual estoy disponible en esas horas, entonces vernos para dudas o consultas
preguntas. Ujú. Sí, Profe, sí. el proyecto ahí decía en la carta del estudiante que era grupal. ¿Cuál es el máximo de personas en un grupo? Puede ser en parejas o 3 personas o incluso individual. Ah, vamos a ver. Proyecto, creo que lo he hecho. Creo que es un grupo de 3 personas, ¿verdad? Creo que 3 personas está bien. 3 personas o en pareja, mejor. Porque hay una parte de ensayo experimental y una parte de análisis de datos, ¿verdad? Son 2 partes. Entonces, tal vez haya personas que son muy hábiles para hacer ensayos, porque hay que hacer ensayos a mano, ¿verdad? Y otros que son hábiles para analizar datos, ¿verdad? En software. Bueno, igual ahora pueden reunirse, ¿verdad? Pueden verse en la universidad y no se pueden unirse a trabajar, pero aunque no es recomendable, ¿verdad? Digamos, es que cuando uno trabaja hay que sentarse muy junto, ¿verdad? Y eso no se puede guardar ningún distanciamiento, pero bueno, ya uno no lo prohíbe, entonces puede hacer grupos como de 3, parejas de 3. Espero que no sea más de 4, ¿verdad? Para que hagan los proyectos. Y esto no es para allá, este proyecto es para cuando llegamos al tema de vibraciones mecánicas, ¿verdad? Es para que el proyecto les ayuden a comprender ciertos conceptos, ¿verdad? Que sea como una ayuda a entender mejor. Ok, Gracias. con gusto. ¿Alguna pregunta más? Mm, Porque si no, entonces agradecerle su tiempo de atención de hoy, ¿verdad? Y los que tienen preguntas se pueden quedarse, ¿verdad? Y a ver qué, digamos, que les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, si no, ya les dejo ir. Y, favor, algunos que me conocen, me mandan mensaje al chat, me mandan mensaje a WhatsApp para yo montar el chat del curso, ¿verdad? Para poder invitarlos a todos, ¿verdad? Con el enlace y unirnos y podemos hablar y comunicarnos más fácilmente, más ágilmente, mejor dicho. Okay. Pura vida, profe, gracias. Está bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profesor.